¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahora vamos a entrar a la segunda parte, seguro ustedes vienen del otro video. Vamos a hablar sobre uno de los libros también recientes, creo que el último que ha escrito don Roger Huanca, tiene que ver con fueron llevados a otros mundos y fueron llevados a otros mundos. Y me parece muy interesante porque este libro te plantea la situación en dos tiempos, ¿no? La primera es bueno, los humanos que no regresan, y la segunda parte es los retornados, ¿no? Creo que así se divide el libro en dos partes y cada una con sus explicaciones y los casos icónicos. Yo quería preguntarle cómo así surge la idea de hacer este libro ya para pasar a los casos puntuales, pero ¿qué nos puede decir de cómo fue confeccionando las historias o que fue recopilando las historias en este trabajo? ¿Por qué presentarlo así, don Roger? Bueno, porque para hacerlo un poquito más ameno, sobre todo porque se habla mucho de las abducciones, ¿no? Es algo bastante escuchado, hay muchas versiones, ¿no? Y, y además son casos, pues, que son llevados por minutos o por semanas, ¿no? Y luego son retornados, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un libro es del año más o menos 85, en el que supuestamente un personaje de acá de Lima, ¿no? Fue llevado a un exoplaneta, ¿no? Que se llamaba Mors, ¿no? Eh, aquí, aquí narra toda su experiencia, ¿no? Pero fue devuelto, o sea, prácticamente, según él, estuvo 6 días en ese viaje, pero acá en Lima solamente pasó 6 horas, ¿no? Oh. 6 horas que no estuvo acá, pero para allá son 6 días. Eh, Hablo de este libro porque tal vez, como tú tienes bastante audiencia, ¿no? Eh, este personaje no quiso revelar su nombre, pero aparentemente es un cardiólogo, ¿no? Ya debe tener 60 y tantos años actualmente, pero eso ocurrió en el año 1985, ¿no? Wow. Pues ojalá que se atreva a hablar. El escritor es el doctor Yáñez, que ya falleció, entonces él sabía muy bien su identidad, pero actualmente ya falleció, entonces todo quedó en nada, ¿no? Ah, Bueno, falleció. esos son los que han vuelto. En cambio, hay casos pues, en que no regresan, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Cajamarca, en la zona de Sayapuyo, ¿no? En el año 1976, ¿no? En diciembre. En ese caserío llamado Lucma, una tarde la campesina llegaba a su pueblo, ¿no? Caminando, caminando, con su hijo de 2 meses en brazos, ¿no? De pronto apareció un platillo volador adelante y todo se movió de una luminosidad, ¿no? Como una niebla todo, y luego se despejó la niebla y desapareció. No había ni la señora ni el platillo, nada. Entonces, los testigos, que eran 7 personas, denunciaron a la policía y nunca más se supo de ese caso, ¿no? Una señora y su hijita, ¿no? Un caso peruano. Son cosas que no han retornado, ¿no? Y eso pues nos indica a pensar. Nosotros sobre las abducciones creemos que se trata pues de que ellos la agarran a una persona y se la llevan a su platillo volador y se van, ¿no? No es tanto así, ¿no? Quizás son mínimos los casos que sucede así, ¿no? Yo pienso que lo que más se presenta son las llamadas desapariciones, ¿no? Desapariciones. Ellos aprovecharían eventos importantes para llevarse a la gente, ¿no? En el mundo tenemos muchas desapariciones cada año de niños, adultos, y muchos no se saben a dónde fueron, ¿no? Son casos irresueltos, ¿no? Son los que desaparecen, ¿no? Hay eventos, por ejemplo, guerras, ¿no? Ahora, en la guerra, por ejemplo, de Ucrania, llamó mucho la atención de los astrónomos de Kiev, ¿no? Que dijeron de que como nunca han reportado bastantes ovnis, ¿no? Han registrado evidencias de Sí. que bastantes ovnis en esa zona. Entonces, cuando hay guerras, ¿por qué aparecen ellos? Hay que pensar bastante, ¿no? Hay catástrofes como el terremoto que hubo en Japón en 2014, 2011 me parece, eh, donde murieron como 26.000 personas, ¿no? Y un tsunami, ¿no? Y ahí pues se registran varios ovnis, ¿no? En las cámaras que aparecieron se registran varios ovnis, ¿no? También en el caso de las Torres Gemelas, ¿no? El 11 de septiembre, ¿no? Es interesante, el señor ufólogo Vicente Fuentes, me parece, de España, fue bien categórico, pues
yo dudaba mucho de ese caso, ¿no? Muchos te hablaban, pues, que los ovnis estaban ahí, ¿no? Pero yo no le daba mucho crédito, pero al ver su programa y al ver que él había realizado varios videos de todos los ángulos, fotografías y todo, se ve claramente que luego del primer avión que estalla no pasa nada, como quien dice. Pero luego, cuando va a venir el segundo avión a la Torre Gemelas, ahí ya se ven los ovnis, ¿no? Hay uno que está encima de todo, como quien dirigiendo todo el operativo, y otros por debajo, ¿no? Y apareciendo, desapareciendo como pequeñas bolas luminosas, ¿no? Entonces vemos, pues, tal vez ellos hacen sus acciones de una manera solapada que nadie se da cuenta, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el llamado, una catástrofe de Challenger, ¿no? Del año 1986, me parece, ¿no? Un transbordador que estalló y quedó ahí, ¿no? Sus 7 tripulantes desaparecieron, ¿no? Bueno, dijeron que cayeron al mar, todo, pero según contactados en esa época de Rama estaba bien activo, según los contactados de la misión Rama dijeron que ellos aseguraron que se lo habían llevado a sus bases, habían rescatado a los astronautas, ¿no? Aquella vez, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un caso más reciente del avión de Malasia, ¿no? Avión de Malasia desaparecido, ¿no? En el año 2014. Actualmente no se sabe nada, no se han hallado restos. Se dice que fueron secuestrados por terroristas talibanes, no hay nada de eso. En el mar no han hallado nada, porque todo avión que cae al mar, tarde o temprano, flota, ¿no? Sus restos flotan y no se sabe nada. Según contactados de Argentina, dice que también fueron abducidos muchos de sus tripulantes, ¿no? Todo eso nos indica, pues, de que ellos tal vez aprovechan esos eventos, ¿no? Para llevárselos a esas personas, ¿no? Y también a nivel ya de los contactados, pues, de los movimientos, ya, como quien dice, que poco se conoce, ¿no? Hay versiones que nos hablan de que también hay accidentes simulados, ¿no? Contaré un pequeño caso que muy bien le ha dado a conocer nuestro amigo Julio César Dongo, ¿no? Psicólogo. Él es conocido bastante de ese caso, ¿no? Se trataba del año 1976, ¿no? Y estaba en su apogeo, pues, el grupo de María Solier, me parece, de Chilca, ¿no? Ya, Maruja. Maruja, sí. Y bueno, en ese grupo había un jovencito que se llamaba Daniel, que tenía contacto supuestamente con seres de Apu, ¿no? De Apu. Entonces esos seres habían entrado en un trato con él y habían quedado en un acuerdo de que se lo iba a llevar a Apu, ¿no? Él decía, me van a llevar y para que me lleven van a simular un accidente, van a simular que yo me he accidentado, he muerto, pero va a suceder eso. Y así le contó a algunos amigos íntimos, ¿no? Bueno, no le daban mucha importancia, pero en el mes de octubre del año 76 ocurrió, ¿no? En la Costa Verde, en un automóvil hubo un accidente y ahí estaba su hijo y su esposa, me parece, y él, ¿no? Y le agarraron muerto a él, le agarraron muerto y todo quedó ahí, ¿no? Entonces, nos ponemos a pensar que algo de eso debe ir pasando, ¿no? Como en forma camuflada, sin que nadie genere sospechas, ¿no? Y generalmente son personas poco públicas, ¿no? Y todo que nada, porque no van a, pues, aducir a un contactado como Sixto Paz o alguien famoso, ¿no? Pues, ¿no? Tiene que ser gente menos notoria, ¿no? Para que no despeche sospechas, me parece, ¿no? Y más o menos sobre eso se trata el libro. Entonces, me puedes pensar, ¿con qué fin hacen eso? ¿Para qué? Tal vez, pues, se habla de que quieren o están formando colonias, ¿no? En varios lugares, ¿no? En otros planetas, colonias de humanos, ¿no? Y también posiblemente para experimentos genéticos, ¿no? Y también se dice que también otros habrían fines altruistas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ivanka, ¿no? Ivanka es un caso narrado por Vlado Kapitanovic, ¿no? Una chica de Dubrovnik, ¿no? Una zona europea atrasada que supuestamente el 11 de noviembre del año 1912 fue llevada, ¿no? Estaba viviendo una situación crítica de extrema pobreza, de problemas de tuberculosis, etcétera, etcétera. Era huérfano, vivía mil penurias y
y vinieron unos apuñanos de Apu y bueno, se lo llevaron a su planeta, ¿no? Y en el año 1960, pues, el Vlado Kapetanovich, en sus experiencias en Huallanca, ¿no? En una de esas naves que desciende aparece una mujer, ¿no? Entonces, y hablando su idioma de él, ¿no? Y dice, tú eres terrícola. Y al final ella esquiva muchas respuestas, no, no, soy ciudadana de Apu, ¿no? Que al final, pues, se confiesa, sí, soy terrícola y me llevaron esa época, ¿no? Entonces, tal vez algunos fines pues, son altruistas, ¿no? Porque se lo lleva la gente, ¿no? Y también hay, por ejemplo, el caso, por ejemplo, narrado en este libro de Eduardo Pons Prades, ¿no? Eh, este es un intelectual, ¿no? Político español, ¿no? Historiador también, pero no tiene nada que ver con el perfil de los contactados, ¿no? ¿Por qué? Porque es ateo, ¿no? Ateo, político anarquista, ¿no? Socialista, etcétera, etcétera. Pero que un momento, un día de esos, eh, tuve una experiencia de un platillo volador que descendió y le hice subir a su nave, ¿no? Y, y ahí también estuvo unas horas dentro, él le hizo muchas preguntas, ¿no? En una de esas preguntas le dice, pues, ¿es cierto que ustedes se llevan a la gente, se lo llevan, la usan, ¿no? ¿Y para qué, no? Y dicen, sí, pero lo hacemos muchas veces para salvarles a ellos, ¿no? Y le presentan como una pantalla del tiempo donde ven a unos hindúes, ¿no? Que están trabajando en una zona de arrocera, ¿no? Están sembrando arroz, todo. Entonces él le dice, ¿esta es la Tierra? Ellos son hindúes. ¿Es la Tierra? No, no es la Tierra, es un planeta lejano. ¿Y cómo me explicas ellos? Ellos son hindúes, sí. Son hindúes que le hemos rescatado porque iban a morir en una inundación, me parece, y lo hemos llevado, como quien dice, para sembrar gente en otros planetas, ¿no? O sea, uno de los fines de esas raptos, adopciones, sería para tenerlo como un contingente de grupo humano para sembrar otros planetas, ¿no? Para crear civilizaciones en otros lugares, ¿no? Entonces, pues, tal vez hayan una serie de explicaciones, ¿no? Al final, pues, no sabemos realmente el trasfondo de todo eso, ¿no? Más o menos sobre eso se trata el libro. No, interesante, interesante esto que nos dice porque yo tengo el caso de una señora que me contó que la sacaron a otro planeta, la llevaron a otro planeta. Ay, ¿qué pasó? No, perdón, no, a una clínica flotante que estaba sobre un hospital. O sea, a ella, bueno, hay muchos casos, ¿no? De gente que dice haber sido curada no por doctores, sino por extraterrestres, ¿no? Están los famosos extraterrestres médicos, pero también esto pasa en los hospitales. No es el primer caso que he escuchado, pero lo más raro es que esta señora dice que a veces se llevaban a las personas y algo así, ¿no? Como que las curaban y devolvían, se las llevaban a las personas enfermas y devolvían a la tierra clones muertos. O sea, clones de estas personas sin vida. O sea, igualita la persona, fallecido y todo, pero lo que dejaban los extraterrestres eran como los clones y ellos se llevaban en cápsulas a las personas desahuciadas. Y hay una película, bueno, esto ya es una película, ¿no? Que siempre la comento, de un avión que va a caer, y eran unos extraterrestres o seres del futuro que venían, llegaban a los aviones que ya se sabía por la historia que iba a haber un fallo mecánico y iban a morir, y se los llevaban a toda la tripulación y dejaban clones. Entonces, claro, lógicamente la persona que encuentran es exactamente igual, pero no es la persona porque ya se la han llevado, ¿no? Entonces, eso como para complementar un poco, entonces hay esta idea, ¿no? De que hay gente que es llevada, arrebatada y no vuelve, y gente que sí vuelve, ¿no? Yo no sé si en el libro está el caso de Ricky B. Claro, sí. ¿También está el de Ricky B? Como quien dice, de Ricky B es como un accidente, aprovechan los accidentes, ¿no? Eso Como le quien decía, dice, claro. para hacer esa suplantación, ¿no? De esa persona. Por ejemplo, está el caso, por ejemplo, de Linda Porter, una contactada americana, ¿no? Quien Ah, narra que en una oportunidad fue llevada a unas experiencias, ¿no? En una nave y pudo ver a una persona moribunda, ¿no? Una persona humana que estaba moribunda. Entonces le preguntó a esos seres, le dijeron, ¿qué hacen ustedes? Esta persona está enferma. Sí, esta persona va a morir, está en las últimas. ¿Y para qué lo tienen?
No, estamos haciendo un procedimiento. ¿En qué consistía el procedimiento? Miró al otro lado y había una persona igual a ese sujeto, una persona inerte, y ellos mediante una cierta tecnología hacía de que su esencia, ¿no? Como quien dice, su espíritu, su esencia, lo llevaron a ese cuerpo inerte y ese cuerpo inerte cobró vida y le dijeron, ahora esa persona que has visto va a morir, ¿no? Va a morir, pero ha quedado esto otro, como quien dice, un duplicado que lo vamos a llevar a otro país y esa persona, ese duplicado, nunca va a recordar su pasado, nada, va a estar con otra identificación, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tema de las réplicas, ¿no? Lo- lo- Que posiblemente también lo lo- utilizan por ese fines, ¿no? los replicantes, porque creo que Corrado Malanga, no lo he seguido mucho, pero sí he escuchado que él habla un poco de los replicantes, ¿no? O Según, sea, según algunos entendidos, dicen que esos extraterrestres han desarrollado esa tecnología, ¿no? Esa capacidad de hacer eso, ¿no? Y justamente uno de los motivos pues, de las abducciones es así, y aprovecharían pues a personas que van a morir o que están accidentados en una situación límite, ¿no? Se aprovechan de eso para hacer ese cambio, ¿no? Es interesante, ¿no? sí, 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 muy interesante. Da pie a pensar muchas cosas, a conspiraciones y todo, pero la realidad de la situación es que en la casuística ovni sí se habla de esto, ¿no? Mismo Sixto Paz tiene algunos libros donde él ha visto, ¿no? Personas como lo del Challenger u otras personas creo que han sido rescatadas y viven en colonias, exactamente lo que hemos escuchado, o sea, son contactados, testimonios y bueno, yo también tengo por ahí algún caso de una persona que desapareció sin dejar rastro, así como que se esfumó y nunca más se le volvió a ver y luego encontraron dentro de sus escritos que esta persona tenía contacto con extraterrestres, ¿no? Entonces, un caso muy interesante que pasó aquí por Cayoma, acá en Arequipa, en la parte alta, de una persona que desapareció. Curiosamente siempre desaparecen personas por donde están los apus, y me acuerdo mucho, ya como para ir cerrando esto, lo que nos contó de los niños que eran las capacochas, ¿no? Que eran ofrecidos a los dioses y los dioses se los llevaban como para a estos niños llevárselos también a otro planeta, ¿no? Entonces de repente o a otra dimensión. Esto se escucha mucho en el Ande, que el Apus se los lleva y a lo mejor no era el Apus, sino eran también extraterrestres. Alguna vez me contó eso y se me ha quedado bien grabado de, claro, ¿no? Y ya luego esto quedó como llevarle ofrendas a los apus de niños, ¿no? Como Juanita y otras momias, pero sería por una cosa de repetición, ¿no? Pero en realidad no era por darle al apus, sino eran rescatados esos niños a otros planetas, digamos, ¿no? ¿Se acuerda, no? Que usted me comentó, don Roger. Una teoría que existe, ¿no? Sobre una forma de abducción, ¿no? Sí, Empleando usted dice. empleando rituales, para la cual jugaría un papel importante el chamán, porque el chamán es el intermediario, por decir, aquellos dioses, entre comillas, le piden niños a personas sanas, ¿no? Como un sacrificio, ¿no? Y el chamán, pues, hace todo, le conversa al pueblo y ejecuta el procedimiento, ¿no? Y lo entierran vivo, dice, pero no sabemos qué sucede. Entonces, hay una serie de cosas que podrían estar pasando al respecto, ¿no? Inclusive tenemos en la Biblia un caso típico de Elías, ¿no? Elías estaba caminando, dice, acompañado de un amigo que se llama Eliseo, ¿no? Profeta. Estaba caminando, de Ah, repente les apareció un carro de fuego. Descendió del cielo un carro de fuego y formó un especie de remolino y se lo llevó a Elías y nunca más volvió. Es una forma de... aquel término que utilizan en la Biblia son arrebatamientos, ¿no? No le llaman abducciones ni secuestros, se llaman arrebatamientos, fueron arrebatados, o sea, se llevados al cielo y nunca más volvieron, ¿no? Interesante porque el caso de Enoch, dice Enoch también en la Biblia, en Génesis, nos habla, dice, el profeta Enoch un día fue llevado por Yahvé y nunca más volvió. O sea, Yahvé se lo llevó y nunca más lo hizo regresar. ah, claro, Se ve claro, por ahí claro, claro. sitios que hace tiempo que ya suceden de una forma camuflada, como quien dice, ¿no? Se Ahora, va pasando. la pregunta será, ¿no? ¿Hasta qué punto son extraterrestres o de repente también van a otra dimensión, a otros mundos paralelos, como el caso de Quique Narro de Marcahuasi, que se acuerda ese caso que lo difunde el doctor Choi, de este señor que está caminando en Marcahuasi y llega a un lugar donde hay unos ancianos y le dicen, ya, como tú nos has visto, te tienes que quedar. No, 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 y huye.
Pero lo curioso es que él ve la realidad como si fuera una tela, ¿no? Entonces él cuando corre la tela se mete a otra dimensión. Y eso vamos a escuchar mucho en los contactados de que van a Paititi, ¿no? O gente que ha visto incas y le dicen, no, si tú la próxima vez que tú vengas acá ya no vas a volver a, no te podemos dejar ir y quedan atrapados en otra dimensión y no necesariamente son extraterrestres, o sea, hay desapariciones también hacia otros planos, incluso hacia otros tiempos, ¿no? Estos famosos viajeros del tiempo que de pronto aparecen, ¿no? En otras épocas son extraídos de su tiempo. Hay muchos casos de esto también. Entonces, dentro de la gama de desapariciones misteriosas, pues hay un abanico, ¿no, don Roger? Como quien dice, son cosas pues que no aclaradas, ¿no? Hay muchas desapariciones que nunca se han llegado a saber, ¿no? Eh, yo diría miles, ¿no? Niños, adultos en todo el mundo, ¿no? ¿Cuántas de ellas pues tendrán un origen alienígena, ¿no? O cuántas de ellas son, por ejemplo, en la época de terremotos en el Perú, pues tantas desapariciones y algunos le han atribuido a los otros a las Fuerzas Armadas, al final no se sabe. Y tal vez son eventos pues que son aprovechados muy bien, ¿no? Por aquellos seres. ¿No, don Roger? Esos momentos críticos es ahí donde se mueven estos extraterrestres, tal vez para salvar personas, ¿no? Que igual van a morir, ¿no? Pero las rescatan de alguna forma, ¿no? Entonces es una, por lo menos para nosotros, una esperanza, ¿no? Para los seres humanos de que los hermanos mayores están ahí siempre queriéndonos dar una mano de alguna forma. Bueno, don Roger, quiero agradecerle su presencia en el programa y si nos puede dar como una reflexión final y también que nos puede indicar cuál es la correcta forma de adquirir sus libros, cómo podemos adquirir sus libros, pero antes una reflexión final que nos pueda hacer como para cerrar el tema. La reflexión sería pues de que no debemos confiarnos mucho, ¿no? A veces las apariencias que engañan, ¿no? En el mundo del contactismo, ¿no? No todo es, como quien dice, un paraíso, ¿no? Tal vez hay un lado oscuro en todo eso, ¿no? No También. sabemos. Siempre hay que tener los ojos bien abiertos, ¿no? Y no hay que ser muy confiados, ¿no? Eso podría decir simplemente, ¿no? O sea, no Con respecto al acercarse a un libro, ovni. Si vemos con un ovni respecto estacionado, con cuidado. Ah, muy bien, claro. muy bien. Bueno, este es el libro, ha sido Un poquito más publicado, arriba, por favor, más arriba. Ajá, ahí. Ah, ya, qué bonito está. ¿Ah? publicado por la Municipalidad de Lima y por lo tanto no tiene costo, ¿no? Entonces, mediante un link, ¿no? Pueden accederlo, ¿no? Para leerlo, ¿no? Este es el último libro, como Don digo. Roger, un favor, ¿y nos podría enviar el link para ponerlo en la descripción del video? Por supuesto, sí, Ah, ya, siempre con... bueno, entonces, ¿qué tal les parece, amigos? Ahora que he llegado al final del video, Don Roger les va a obsequiar el link donde pueden bajarse el libro, así que pueden, ahí, lo vamos a poner acá en los comentarios. Muchas gracias. Y el otro libro, el de los Encuentro en los Andes, ese creo que está en Amazon, ¿no? En Amazon, sí, o en la librería, mejor dicho, en la editorial Igneo, ¿no? Igneo se llama, Y, Igneo, y ahí pueden adquirirlo, sí. ¿Dónde También queda hay, la? ¿En Lima es esto? sí, en Lima, y también hay su forma digital, que el precio es menos, ¿no? No solamente en físico, sino envían Ah, en o sea, forma... en Kindle, en Amazon, ¿no es cierto? Amazon tiene, tiene digital y tiene físico y lo vamos a poner el link acá abajo y aparte también en alguna librería en Lima. Sí, me parece que ya no, sí, me Ah, parece solo que por sí. Amazon. Y los otros libros, porque nos estaban preguntando, ¿no? El de los misterios en el Perú, ¿ese dónde lo pueden encontrar, por ejemplo? Eh, hay una librería contra cultura que queda por Contracultura. el Arco en Lima, sí, ahí podría ser. En Larco, ¿no es cierto? En... Librería contra cultura. Sí, sí, sí conozco, claro, ya, librería Contracultura. Ahí pueden encontrar el otro título. Bueno, eh, perfecto. Entonces quedamos así. Dejamos acá el link del video. Yo le agradezco un montón, don Roger, por su tiempo, por también por hace tiempo nos han mandado y recién hemos podido contactar. Y ha estado viajando ha estado por Ica, ¿no es cierto? En una conferencia, también promoviendo los libros, ¿verdad? Estuvo por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Le fue bien? ¿Fue gente? Sí, ¿Interesados? sí, hay bastante interés. Me parece que es de las llamadas supuestas momias de Nazca, parece que un poco el interés ha vuelto por esa zona, me parece. Sí.
Ah, ya, 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 perfecto. Bueno, ha Entiendo, estado por ahí y ojalá que pronto por otros lugares también, ojalá algún día por Arequipa y también por Lima, ¿no? Que le vaya muy bien ahí difundiendo siempre pues la cultura, porque esto es parte también de nosotros, ¿no? Son historias peruanas, muchas de las que ha tocado y son icónicas y no son conocidas, la verdad. Y qué bueno tenerlo ahí siempre como un historiador del tema ovni. Y de verdad, don Roger, un gran placer tener su amistad, un honor realmente. Y también muy sorprendidos por este tema de Benítez, porque leí el libro y ahí encontré las aventuras que ha tenido con JJ Benítez, pues, ¿no? Que ya está en el otro video. Si quieren saber un poco de esas aventuras, vayan al anterior video, pues, Don Roger ha sido parte, ¿no? Una pieza en ese momento, ¿no? Del boom de la ufología peruana. Entonces, a leer, pues, el trabajo de Don Roger Ildefonso Huanca. Bueno, le envío un fuerte abrazo y muchas gracias. Pueden suscribirse, amigos, aquí al canal, compartir el video. Y bueno, nos vamos a reencontrar en un próximo programa. Hasta luego, Don Roger.